¿Y cuáles son esas cosas que están escritas? En Mateo 24:15, Jesús, después de darnos las señales, dice, se va a ocurrir esto y lo otro. Él dice en Mateo 24:15, dice, por tanto, por todos los que le hablé, por todo lo que les he dicho, cuando veáis, usa otra vez la frase que usa en Lucas. En Lucas dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada. Ahora nos dice a nosotros, cuando veáis a Jerusalén. ¿Cómo dice ahora? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La visión ahora ya no es física, ya no vamos a ver tropas literales. Dice que hay que ver la visión en el libro de Daniel, leerla y entenderla. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el mensaje, hermanos queridos? Mire, en el verso 8 Jesús dice, y todo esto que estamos viviendo son principios de dolores. Esto es el principio de los dolores. O sea, no es todavía la calamidad que viene sobre este mundo todavía. Versículo 9 de San Mateo 24. Entonces, oiga bien la frase, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahí está el decreto de muerte. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10. Mire el paralelismo que hay entre el 10 y el 9. Muchos tropezarán entonces, que son los que son engañados, los muchos, y unos a otros se entregarán y unos a otros se aborrecerán. En vez de ser de los muchos, que unos a otros se entregarán, en el verso 9 nos dice a nosotros, seréis entregados, os entregarán a tribulación y os matarán. Hello. En vez de ser de los muchos, que unos a otros se aborrecerán, dice el verso 10, que unos a otros se aborrecerán. En el verso 9 nos dice Jesús a nosotros, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría, ¿qué? Se enfriará. Hermanos, de todo hemos predicado, menos del amor de Cristo. Nosotros estamos llenos de sábado. ¿Qué es lo que ve tu familia en ti? ¿Qué es lo que ve tu esposa en ti? ¿Me están oyendo? Hermanos, hermano corredor, Dios te bendiga. ¿Qué ve nuestra familia en nosotros, hermanos queridos? ¿Me están oyendo? ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Qué miran nuestros seres queridos? ¿Acaso nuestras familias nos conocen a nosotros como cristianos, como hombres de Dios, o como sabatistas, iglesieros y calientabancas? Porque lo que Dios espera de nosotros es Espíritu Santo, hermanos queridos, en nosotros. La Biblia dice, versículo 13, que aunque el aumento de la maldad hará que el amor de los muchos se enfríe, por eso son engañados, porque el amor, dice la Biblia, por eso Dios les envía un espíritu de error, dice Pablo, porque rehusaron recibir el amor de la verdad para ser salvos, y por eso se les enfrió el amor, porque han sido engañados. De esa misma manera han sido engañados porque se les enfrió el amor. Y la Biblia dice que por el aumento de la maldad, pregunto, ¿está aumentando la maldad en la iglesia, sí o no, hermanos queridos? El amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? ¿Qué dice Cristo? Que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Quieres ser salvo, sí o no? Entonces tienes que querer también esto, tienes que querer perseverar, porque el que no persevera no será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Quiere decir que los que aman hasta el fin, perseveran en el amor hasta el fin, esos son los que proclaman el evangelio y llegan hasta el fin para gloria de Dios. Y por tanto, dice Jesús en el 15, cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque estos son días de retribución, dijo el Señor, de castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Gloria a Dios. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel 9:26 nos dice la profecía que estaba escrita sobre Jerusalén. Porque Jesús dijo, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. La palabra destrucción, memorice. Y en Daniel 9:26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque Cristo murió por ti y por mí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá, dice otra vez la palabra destrucción, destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo de un príncipe que habrá de venir. ¿Qué pueblo era ese? Los romanos enviados por el príncipe romano, por el César. Pregunto, ¿se cumplió la profecía? ¿Se cumplió sí o no, hermanos queridos? Estaba anunciada muchos años atrás en el libro de Daniel. Mire cómo dice, su fin, el de Jerusalén, su fin será con inundación. Quiero que memorice esa otra palabra. Ya, primero les dije que memorizaran, se levantará contra nación y reino contra reino. Ahora quiero que memorice la palabra inundación. Fíjese bien cómo la Biblia menciona la palabra inundación con la destrucción profética de Jerusalén. Abran los ojos, hermanos queridos. La profecía del Salvador, dice la hermana White en el capítulo 1 del conflicto. La profecía, si más recuerdo, es la página 26. La profecía del Salvador concerniente a la destrucción del templo de Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Cómo dice ella? Que la destrucción va a tener ¿qué? Otro cumplimiento. Y la destrucción del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que aconteció a la ciudad escogida, podemos ver la condenación que pende sobre un mundo que ha rechazado la misericordia de Dios y pisoteado su ley. ¿Por qué estoy hablando de esto? Vamos a Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. Aquí quería llegar, hermanos. Mire, hermano querido, le ruego encarecidamente en el nombre del Señor que si usted no tiene una Biblia, acérquese al que la tiene, porque es necesario, es menester que todos leamos cuidadosamente lo que Cristo nos dijo, porque el Señor dijo, el que lee entienda. Versículo 40 de Daniel 11. Pero al cabo del tiempo, al cabo, ¿sabe qué quiere decir un cabo? Cuando queda solo un tuquito, un pedacito ya, cuando ya todo está por terminar, pero al cabo del tiempo, pero en el tiempo del fin, dice otra versión, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Entrará por las tierras e inundará y pasará. Le estoy probando que la cita que escribió la hermana White se va a cumplir porque está apoyada por la Biblia. La inundación que sufrió Jerusalén va a tener otro cumplimiento, como dijo ella, porque la misma palabra inundación aparece en la destrucción final, en el tiempo del fin, cuando el rey del sur contiende contra el rey del norte y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad.